Estamos con Natalia Caniaguán, mapuche o media mapuche, directora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, recordando un sacrificio humano que se produjo con motivo del tremendo maremoto en Puerto Saber el año 1960. Natalia, ¿sacrificios humanos como este son comunes a través de la historia del pueblo mapuche? A través de la historia del pueblo mapuche se han consignado que existían, que era una práctica que está especialmente en los textos que eran de los cronistas, cuando llegaron los españoles, pero siempre vinculado a grandes catástrofes, cuando había erupciones de volcanes, maremotos, ahí se consignan. Ahora, no es una práctica generalizada, no, claro, pero hay momentos en que se hace mención a que habrían ocurrido estos hechos en la historia. Ya. Sí. Tú escribiste también otro libro que se llama Que el canto llegue a todas partes. Sí. No sé cómo se dice mapudungún, pero no importa. ¿De qué consta este libro? Sí, bueno, ese libro que se llama efectivamente Muncupul Cantún, que quiere decir que el canto llega a todas partes. Ya. Es un libro que hicimos recopilatorio de canto mapuche en el lago Budi. Y por una parte tenían como dos componentes. Era un levantar y explicar un poco para quien no está familiarizado qué significa el canto mapuche, por qué se produce o en qué contexto, la importancia para la cultura. Pero junto con ello nosotros también grabamos a ulcantufes, que se llaman, que es la persona que hace el canto, del territorio, de manera de que quedase registro de audio de sus cantos, porque hay una particularidad muy interesante en el tema del ulcantún, y que es un canto improvisado. No es que alguien tenga la letra y te la cante y te la repita como nosotros que escuchamos música en la radio. ¿Y eso siempre es improvisado? ¿En general es improvisado? En general es improvisado, sí, porque en general lo que canta la gente es lo que está sintiendo en el momento. Entonces expresa... Y es una canción poética. Son canciones poéticas, claro, muy cargadas de la situación. O sea, si tú llegaste en un momento a la casa y la persona está feliz, su canto va a ser feliz. Si a lo mejor está pasando por un momento de dificultad, va a ser más triste. Entonces, eso también era lo importante y lo que queríamos reflejar en ese trabajo, que lo hicimos junto a un equipo de personas. Y lo otro también era que nos interesaba que quedara este registro de audio para poder dejarlo en las comunidades. Por supuesto. Para que, como nos decía bien la gente, después sus nietos o los hijos los fueran escuchando y dijeran, oh, mi familia canta, mi abuelo, mi tío, mi papá. Entonces, por eso también quisimos hacer ese trabajo. ¿El que canta es alguien que tiene bonita voz? ¿O es alguien que tiene alguna influencia jerárquica? ¿Quién es el que canta? ¿O cualquiera? No, hay ciertos ulcantufes que se van como... Es como que más que nada quien tiene como esta facilidad de poder desarrollar el canto, o sea, tener esta sensibilidad de poder transmitir lo que está sintiendo en el canto. Entonces, hay una cierta especialización. No necesariamente se va transmitiendo tan directamente como de generación en generación. No necesariamente, por ejemplo, si mi papá es ulcantufe, yo hijo voy a ser. Más bien uno lo va como adquiriendo. Pero sí es gente que... por así decirlo, tiene como ese don de poder transmitir a través del ulcantún. Natalia, escribiste otro libro sobre los alcaldes mapuche, pero no vamos a alcanzar a tocar ese tema porque quisiera que nos contaras un poco qué específicamente hace el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera en el área mapuche. A ver, la verdad es que nuestro instituto trabaja temas de investigación, por un lado, vinculados tanto al pueblo mapuche como a los otros pueblos originarios que hay en Chile. O sea, nosotros como instituto hemos trabajado en pueblo aymara, Coya, Teguita, hemos llegado a trabajar con los yaganes. O sea, nos hemos desplegado por los 9 pueblos que existen en el país. Pero junto con trabajar con los pueblos y por los pueblos, también tenemos como harto trabajo para el otro lado, como quien dice, que es con el Estado y con las instituciones públicas. ¿En qué sentido? En el sentido de, por un lado, promover, por ejemplo, la sensibilidad hacia los temas de la diversidad cultural, de la interculturalidad, de relacionarnos, de saber que somos sociedades culturalmente diversas y que tenemos que convivir. Y, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, que tenemos que construir una región que convivamos y que se desarrolle a la par de lo que somos. Entonces vamos trabajando temas de sensibilidad, de sensibilizar, o estudios diagnósticos que ellos requieran. Y, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el año pasado para Senama hicimos un estudio de cuál es el rol de los adultos mayores de pueblos originarios hoy en día. Hemos estado, no sé, haciendo estudios para CONADI, por ejemplo, de perfiles de quién es la población indígena urbana, que sabemos que cada vez es mayor en las distintas ciudades del país. ¿Cómo son recibidos ustedes entre los mapuches?
Cuando aparecen estos pájaros raros de la universidad, antropóloga todavía. Todavía tenemos que cargar un poco el ser antropólogo, ser universidad, pero ahí también tenemos, nuestros equipos son bastante mixtos de profesionales, pero también trabajamos con gente mapuche que se ha profesionalizado, otra que no, entonces la verdad tenemos ahí bastante más llegada en el territorio. Pero yo creo que más que nuestras profesiones, mucho de lo que ponemos en juego es nuestra presencia, o sea, y el cómo demostrar que hemos estado acá, que la mayoría del equipo son de acá, o sea, más bien yo soy como la única afuerina, pero es demostrar que estamos aquí. ¿Cuánto te ayuda a ti tener apellido mapuche y familiares mapuche? La verdad es que me ayuda bastante. ¿Te abre las puertas? Sí, me abre las puertas. Un poco. Abre las puertas, no obstante, después hay que saber mantenerlas abiertas. Entonces, claro, es una primera llegada que me sirve, no obstante, después hay que uno también demostrar que está aquí por algo y porque también tiene sentido, encuentra sentido en lo que hace. Ya. ¿Tú dirías que en el último tiempo, desde que tú estás aquí, la situación de pobreza, de las áreas duras de pobreza mapuche, las que tú conoces, ha cambiado para bien, positivamente, mucho o regular, o en realidad se mantiene más o menos igual? La verdad es que tengo como un sentimiento encontrado ahí, porque efectivamente uno ve que está produciéndose inversión en los territorios, no obstante no están cambiando sustancialmente las condiciones de vida de la población mapuche en este caso. Creo que todavía ahí tenemos algo que está fallando. ¿Eso por falta de recursos o porque se está mal utilizando? Yo creo que hay políticas que no han sido bien focalizadas o que han faltado elementos como para terminar bien, por así decirlo, la política. Ahora, no obstante, hemos tenido cambios sustanciales en el sentido, no sé, quizás, por ejemplo, unas políticas de vivienda que hoy día uno ve en los campos, subsidios de vivienda con pertinencia, además, o sea, construcciones atingentes a los territorios, y eso yo lo veo como buenas medidas. ¿Y en la parte educacional y salud? La parte educacional, yo creo que también el sector lengua indígena actualmente ha sido un avance y un aporte. Hay bonitos colegios. Hay buenos colegios tanto en infraestructura y a la vez cada vez más hay profesorados. La lengua indígena ahora es parte del currículum de la mayor parte de las escuelas de la ¿Cuánto se habla el mapudungún en tu zona? La verdad es que el mapudungún está en un proceso de, lo podemos ver de dos miradas. Tiene un debilitamiento y es lo que también las cifras nos muestran. La última CACEN en 2015 nos está diciendo que prácticamente un 10%, 20% habla y entiende su lengua. No obstante, se está produciendo un proceso de revitalización importante en niños y jóvenes. Sí, sí, nosotros lo vemos, la universidad misma, los estudiantes hacen cursos de mapudungún y tienen una gran llegada, va mucha gente que está interesada en aprender la lengua. Ahora, es una lengua difícil, yo misma aún todavía no la puedo aprender y ese también es mi mea culpa. Es tremendamente difícil. Es tremendamente difícil, además nosotros venimos súper formateados de casi aprenderla como el inglés y la verdad es que es una lengua que tenemos que estar inmersos para poder aprenderla, entonces requiere harto esfuerzo. Pero yo creo que se están haciendo los esfuerzos y encaminando para poder sustituir esta situación. ¿En las comunidades se escucha hablar mapudungún bastante o...? En los adultos mayores todavía escuchamos bastante. Ahora también sigue estando muy relegado a lo doméstico. Dentro de la casa. Dentro de la casa. La carga que hubo de no dejar hablar el mapudungún fue muy fuerte en las generaciones mayores, entonces ellos lo hablan pero escondidos, por así decirlo, todavía. Mal, ¿eh? Cuesta que salga. Fue muy fuerte, parece, el proceso ahí de quitar la lengua, entonces tenemos que hacer lo que está pasando, que las nuevas generaciones se empoderen y la empiecen a aprender y la empiecen a utilizar en lugares públicos, porque ahí también la vamos valorizando y dando cuenta de que tiene sentido y tiene fuerza y es importante en el mundo actual. Natalia, todos entendemos cuando hablamos del conflicto mapuche. Dentro de la comunidad que tú vives, que no sé cuántas personas habrán, a lo mejor 10.000, 20.000 o más, ¿qué porcentaje dirías tú que apoya la violencia? Yo creo que es bajo, o sea, no es que sea bajo el apoyo a la, o sea, es bajo el apoyo a la violencia, quiero decir. No obstante, sí existe apoyo a ciertas demandas. Las demandas sí. Las demandas eso son es mayoritario, válidas. ¿no? Sí, y inclusive en la población no indígena también hay los últimos estudios están arrojando esos datos. Claro, pero la violencia no es mayoritario, ni mucho menos, dices tú, ¿eh? Efectivamente, la violencia no es una postura mayoritaria, para nada. ¿Y tú podrías explicarme por qué atacan a los templos religiosos? Acabo de ver una marcha aquí en las calles, en Temuco. No más, váyanse a la iglesia, retírense. ¿Cuál es la causa? Sí, bueno, la verdad es que si uno analiza, la verdad,
la llegada de las iglesias en algún momento, así como lo fue la escuela, esto mismo, o sea, fueron elementos que fueron quitando cultura, o sea, la escuela prohibió la lengua, muchas iglesias, por ejemplo, satanizaron el tema de la medicina mapuche. Entonces, claro, es una institución en sí que genera tensión en ciertos movimientos, en ciertos espacios. ¿Y tú crees que hoy día en los templos católicos, los templos evangélicos, se ataca la cultura mapuche? ¿Se la miran menos? ¿Hay motivo realmente como para incendiar templos? Yo creo que... Estoy tratando de explicarlo, ¿eh? Sí, sí, es que es bastante complejo porque no puedo encerrar a todas las iglesias como que hagan algo, ni tampoco todo el movimiento ataca a iglesia. Entonces tenemos que ver que también esto responde a una parte del movimiento indígena que ataca este sector. Ya. Efectivamente, las iglesias quizás podamos tener matices, hay algunas que son más abiertas, otras quizás aún más cerradas todavía al tema de lo diverso. Claro, ahora, nunca son justificativos para atacar la iglesia como tal, pero como digo, no podemos encerrar ni que todas las iglesias son buenas o malas, ni que todo el movimiento está contra las iglesias. Son matices, como bien tú decías al inicio, tenemos una diversidad hoy en el movimiento indígena de estrategias y de miradas, y ahí la verdad nos cuesta bastante encontrar diálogo o ver líneas comunes. Dentro de las demandas mapuches que todos conocemos, ¿cuáles dirías tú que son intransables para el pueblo mapuche, grosso modo, en general? Hablo del pueblo mapuche en general. ¿Cuáles? Intransables. Bueno, yo creo que la primera es reconocimiento constitucional. Yo creo que es un tema de suma importancia, puesto que el estar en la Carta Magna, como se llama, es también el que da el garante para el reconocimiento de mayores derechos y que permitiría mayores cambios. Yo creo que esa es hoy en día, si no la principal, una de las principales demandas. Ya, ¿y cuál otra? Otra que yo debería juzgar que es interesante o que está teniendo un realce es la de existencia de escaños reservados en el Parlamento, y así poder asegurar la participación política de los pueblos originarios en esta instancia. ¿Cuál crees tú que sería el ideal en número de senadores y diputados? Yo creo que la verdad es que el número, claro, hay que pensar en un número que efectivamente de representación. Tenemos que pensar que para empezar tenemos 9 pueblos en Chile, o sea, porque aquí tampoco es que van a ser cupos solo para mapuches, sino que tienen que estar representados de alguna manera los 9 pueblos. Pero también sabemos que dentro de los 9 pueblos el mapuche es mayoritario. Y también yo creo que hay que hacer como varios juegos matemáticos, no sé si estoy para dar un número, porque también tenemos que tener una bancada, por así decirlo, indígena, que también pueda tener algún poder de negociación dentro del Parlamento, porque también la idea no es que sean cupos solo para estar, sino que para efectivamente promover leyes en favor de sus derechos. Entonces, números se han dado más o menos varios. Pero en términos de mapuches, ¿cuánto más o menos lo que se baraja? En mapuches tenemos propuestas que van desde, bueno, algunos que es que sea proporcional a su... número de habitantes, que si bien ahora tuvimos cifras con la CACEN, la verdad tenemos que esperar el censo también porque sabemos que no tenemos cifras exactas, pero 5 o 6 cupos más o menos. Ahora no nos olvidemos que independiente de eso, el pueblo mapuche tuvo parlamentarios en varios momentos de la historia, entonces son un pueblo que ha tenido presencia y trayectoria en este espacio. Desde los años 40 el movimiento mapuche en general participó de la política, hubo diputados, el último diputado fue Rosendo Huenumán, que estuvo en los años 70, pero previamente también estuvo Venancio Coñopán, quien inclusive fue ministro de Estado. Entonces, los mapuches han tenido participación política, no es un escenario tan desconocido, entonces también de repente no nos tenemos que asustar como esta idea de que lleguen al Parlamento porque han estado. O sea, ¿cómo sería recibido el exalcalde Huenchumilla como senador? ¿Tú crees que es popular en el mundo mapuche? ¿Él? Yo creo que a raíz de su último periodo en la intendencia y de los actos que tuvo, como el pedir perdón, el posicionar esto como un tema político, yo creo que eso lo ha posicionado dentro de ciertos campos y ciertas partes del movimiento mapuche, efectivamente. Creo que ha sincerado lo que faltaba un poco, que era la relación con el Estado y los pueblos, y él además se ha mostrado y ha tomado una postura clara en torno a lo que él es. ¿Él es visto como un mapuche propiamente o mezcladito? Yo creo que es visto como alguien que está en un proceso de reconocerse fuertemente ya como mapuche, porque también uno no se puede olvidar de la historia, y bueno, y él mismo lo señala,
que fue un proceso también para él el asumir la identidad como tal. Y yo creo que es un proceso muy natural en general en la gente mapuche, porque también, como te decía antes, tenemos estos temas de la migración, de gente que salió, gente que volvió, familias que no transmitieron cultura por la discriminación. Entonces, no es fácil pararse y decir, sí, yo soy mapuche y siempre lo he sido y estoy orgulloso. Hay procesos identitarios personales súper importantes en esos procesos. ¿A ti en algún momento de tu vida te ha costado decir yo soy mapuche? La verdad es que sí. Inclusive cuando llegué Santiago? ¿Acá? No, acá. ¿Sí? Sí, porque uno viene con la vida santiaguina y uno en Santiago no tiene las prácticas culturales mapuche. Entonces, claro, acá, si yo estaba viviendo más encima en un territorio donde hay más de 100 comunidades, claro, yo veía mi vida al lado de la de ellos y yo decía, mi vida no tiene nada de las prácticas que ellos hacen. Sí. Entonces, ¿cómo puedo decir que soy mapuche? Pero claro, a la vez sí, pero también soy de los mapuches que no nacieron por gusto en Santiago, por así decirlo, sino que somos parte de la historia del ser mapuche, que es haber tenido que emigrar y tener que buscar condiciones de vida en otra parte. Entonces, también a uno se le genera ahí las disyuntivas en ciertos momentos de dónde es o de dónde está. Natalia, estamos llegando al final de esta conversación, te lo agradezco mucho. Viene el Papa. Sí es. Es importante para el pueblo mapuche, uno. Dos, ¿cuán importante es que el Papa reciba a los mapuches que parece que no los va a recibir? Vamos a ver qué va a ocurrir. Va a estar un día nomás aquí. Sí. ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo que hay sectores para los que es muy importante la visita del Papa. O sea, tenemos que entender que el pueblo mapuche es tan diverso como la sociedad en general. Entonces tenemos quienes son más cercanos a la Iglesia Católica, quienes no. Entonces, yo creo que hay un sector para el quien es muy importante la visita del Papa. Este tema de si los va a recibir o no los va a recibir, la verdad no estoy tan aún metida en eso, pero yo creo que son agentes con quien uno conversa y con quien uno puede también transmitir ya sea sus demandas, sus inquietudes del momento. Ahora, no sé, yo he visto al Papa actual y me parece bastante progresivo a veces en ciertas temáticas, entonces yo creo que quizás podría ser interesante que sí se reuniese, pero no sé, efectivamente las agendas son muy cortas. ¿Tú esperarías de él un pronunciamiento sobre el conflicto mapuche? La verdad es que no. No sé si lo esperaría, la verdad, porque también creo que es bastante dado a pronunciarse incluso sobre el tema del mar con los bolivianos. Claro, efectivamente, pero es que yo también ahí trato de tener matices en el sentido de que de repente vemos muy a la ligera este conflicto, muy de lo que aparece, y yo creo que hay que entenderlo un poco más. Nosotros también desde la universidad a veces tratamos de mirarlo como más como un paneo, porque son distintos actores los que convergen, entonces de repente no es tan fácil pronunciarse. Entonces no sé si es bueno o malo o si será adecuado que el Papa se pronuncie. Bueno, Natalia, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Desde un punto de vista muy interesante, porque no eres propiamente una mapuche tradicional, sino una, entre comillas, afuerina, con orígenes fuertemente mapuche, que has llegado a vivir en la zona, que estás a cargo del Instituto de Estudios Indígenas en la Universidad de la Frontera y antropóloga, y por lo tanto tienes una visión que creo que es muy reveladora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y que es un gran aporte. Muchas gracias. Esta ha sido la conversación con Natalia Caniguán, reitero, directora del Instituto de Estudios Indígenas de nuestra universidad. Muchas gracias. Ufrovisión presentó La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza.